Hoy terminamos una serie que comenzamos hace algunos domingos atrás. Dejamos en pausa la semana pasada por el aniversario, por el cumpleaños de la iglesia. Por eso digo, hoy terminamos capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 del libro de Romanos. Los últimos versículos allí que están, desde el versículo 16 en adelante vamos a ver. Desde el capítulo 12, el pastor Miguel, cuando comenzó a desarrollar versículo 1 y 2, comenzó con un título que tiene que ver con, ¿se acuerda alguno? ¿Cómo se llamaba? Los Transformers, ¿sí? Y así continuó Martín, con los increíbles. Luego Gabriel, Misión Imposible. ¿Y qué problema para mí? ¿Qué título? Voy a leerlo. Lo leemos juntos al pasaje y luego le digo el título. A ver si alguno trata de sacar, piense sobre estas cosas que estábamos mirando. Los superhéroes. Capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos. ¿Qué personaje de la historieta puede semejarse a esto? No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se le ocurre algún título? ¿Eh? Los Vengadores. No calza para esto. La Liga de la Justicia podría ser Robin Hood, pero Robin Hood robaba para darle a los pobres, así que no va, me parece eso. ¿Saben qué? Yo lo compartía esto con la familia. Hoy anduvo Nata y Guille también por casa y lo compartía. La verdad, no he encontrado un superhéroe más grande que el superhéroe que nosotros tenemos. ¿Me siguen? No hay nadie más grande. No hay nadie que se asemeje a las palabras que habíamos leído hace un momento. Si han atendido en la lectura, amar a los enemigos, no pagar mal por mal, eh, no vengarse, ¿sí? Darle de comer al enemigo, darle agua al enemigo. La verdad, nadie mejor que nuestro Salvador, el Señor Jesús. Él es el más grande de los superhéroes. Y yo le puse el superhéroe de superhéroes. Aprendiendo cómo amar a los enemigos. La verdad que Dios nos enseña que debemos amar a los enemigos. La Biblia nos está mandando en todas las escrituras este precepto. En el versículo 14, que solamente lo tomo para referencia también, dice ahí, bendecid a los que persiguen y bendecid y no lo maldigáis. Así que decía un escritor, Sir Walter Scott, la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno. Y otro escritor decía, los hombres son más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. No pagar mal por mal. A eso nos está mandado a nosotros los hijos de Dios. Este párrafo
nos muestra que lo que debemos hacer con los de afuera. Nos está mandando a hacer, a mirar nuestra conducta hacia los de afuera. En todos nosotros hay un sentido de justicia. Cada uno de nosotros tiene ese sentido de decir, bueno, tenemos que pagar debidamente y proporcionalmente al castigo a aquel que hace algún daño, y también debemos retribuir o recompensar a aquel que hace lo bueno. Eso es el sentido de justicia que nosotros tenemos. Las películas tratan mucho acerca de la venganza y cada uno, díganme si no es así, cuando nos sentamos frente a la pantalla y miramos una película, hay una película que mientras escribía esto me venía a la mente, creo que son 3 capítulos, Búsqueda Implacable, yo no sé si todos la han visto, Búsqueda Implacable, allí con mi hija y mi esposa, en el capítulo 1, la verdad, disfrutábamos porque no podía ser que triunfe el mal. Está en nosotros eso, en nuestro ADN, en nuestra naturaleza caída. Así que también dijo alguien que este capítulo 12 de Romanos es el sermón del monte de Pablo. Y está comparado con algunos versículos del sermón del monte que el Señor Jesús dio en el capítulo 5 al 7, allí en Mateo. En el versículo 44 de Mateo, no lo busquen, quiero referirlo nada más. Amad a los enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso estaba diciendo el Señor Jesús en el sermón del monte. Hagan el bien a los que los tratan mal, oren por los que los persiguen. Eso estaba hablando el Señor Jesús. Así que cada uno de nosotros nos está mandado de parte de Dios. Aún Pablo nos recuerda, aún en este pasaje, Pablo que no conoció al Señor Jesús personalmente, Pablo que no estuvo en el Sermón del Monte, pero seguro que es Dios mismo, el Espíritu Santo, que lo llevó a escribir estas cosas para enseñanza de cada uno de nosotros. En 1 de Pedro 4:12 dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está escribiendo a los creyentes. El mismo Señor dijo que en este mundo no vamos a tener cosas buenas, sino que vamos a sufrir, pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo, dice. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Cuando el creyente muestra las actitudes, los preceptos, el mandamiento cumplido en obediencia de cada uno de nosotros, están viendo realmente al Señor Jesús. El mundo odia a Jesús y por lo tanto odia a toda persona que se quiere asemejar o se compara o muestra a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar del mundo? ¿Halagos? No, para nada. No vamos a esperar sino que todo odio. ¿Cuánto de este odio, de este maltrato lo vemos a diario? Los chicos en el colegio, porque se identifican con el Señor Jesús. De pronto, ¿cuánta burla podés llegar a tener? ¿O cuántas murmuraciones? ¿O cuántas cosas que se escuchan a nuestras espaldas en el trabajo? De pronto todos están ascendiendo, pero porque vos sos creyente quizás hasta no ascendés. Y a veces son cosas injustas. Debemos reaccionar. ¿Cómo debemos reaccionar frente a tanta hostilidad? En primer lugar, no debemos devolver mal por mal. En el versículo 14 dice, bendecid y no maldigáis a los que os persiguen. En el versículo 17, no debemos pagar mal por mal.
En el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. En el versículo 19, Pablo leía algunos comentarios que allí aparece una palabra que no la repite en otro lado de Romanos, Pablo. Amados. Y es como que lo abraza al hermano, te abraza, nos abraza y nos va acompañando y nos va diciendo, amados, y tengan en cuenta estas cosas, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y allí habla de todos los hombres. Nos hace hincapié sobre esa palabra, no de algunos hombres, sino de todos los hombres. Así que son enseñanza para analizar cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, como creyentes que somos, cómo debemos comportarnos. Todo esto es completamente contrario a la inclinación natural del hombre. Decía, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos ese sentido de justicia. Pero ese sentido de justicia se mezcla con nuestro pecado, con nuestra naturaleza caída, y en lo más profundo de nuestro ser somos maltratados y sufrimos esas indiferencias. Y aún nosotros mismos muchas veces, aunque sabemos que no debemos vengarnos, aunque no, sabemos que no debemos pagar mal por mal, pero somos muy inteligentes, somos muy sagaces, somos muy astutos para muchas veces hacer todo lo contrario. Mostramos muchas veces indiferencia, mostramos muchas veces ninguneo, mostramos muchas veces ironía, hablamos a espalda también. No debemos hacerlo, pero nuestra naturaleza caída nos lleva a todo eso. Y a veces todo eso nos lleva a decir, bueno, yo quiero tomar venganza, yo me quiero hacer cargo de esto. Cuando el Señor Jesús nos dice, no debemos, pero nosotros, por otro lado, decimos, pero yo sí. Aquí dice Pablo, nunca debemos volver mal por mal. Y no hay que ser un gran teólogo para entender esta palabra. No hay que saber griego para saber qué es lo que nos está queriendo decir. Allí nos dice, no devolvamos mal por mal. Nosotros somos de esta forma. Muchas veces actuamos así, como actúa el mundo. Queremos que las personas también sientan el daño que nos han hecho. Queremos que ellos sufran lo mismo que nosotros hemos sufrido. Y a veces hasta no descansamos por estas cosas. Nunca pagar mal por mal. Es fácil decirlo, pero difícil de ponerlo en práctica. Cuando nos encontramos en estas situaciones de injusticias, como creyentes, como hijos de Dios que somos, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, aún en la familia, porque de pronto en nuestra familia soy el único creyente y mis familiares me tratan como, a veces hasta como un fanático, y no entienden y no conocen. ¿Hay alguna ofensa? Perdón, ¿cómo voy a cumplir este mandato de parte de Dios? Bien, para cumplir este mandato debo recordar el Evangelio. Debo recordar que las misericordias de Dios han sido muy grandes para conmigo, para con nosotros. Estábamos perdidos. Pablo dedica los 11 capítulos anteriores para mostrar en la condición que nosotros estábamos. Si recuerdan en el capítulo 1, todo lo que va mostrando allí Pablo. Y así éramos cada uno de nosotros. Estábamos completamente en lo más profundo de este mundo, completamente ciego. Estábamos muertos, como dice en Efesios, indiferente a las cosas de Dios. Pero sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanzó. El Señor Jesús nos alcanzó. Él mostró su amor, Él mostró su misericordia. Él demostró su amor en la cruz del Calvario. Él dice también en Filipenses, se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, o sea, tomó nuestra forma.
y estando en la condición de hombre fue a la cruz. Se dejó llamar maldito por amor a nosotros. Allí vemos la misericordia de Dios, cuánto Él nos amó. Y entonces, ¿puede haber alguna ofensa que no podamos perdonar? Si Él nos perdonó todo lo que nosotros le hemos hecho, Él nos manda a nosotros ahora que debemos amar a nuestros enemigos. Y de pronto nosotros pensamos, este enemigo, esta persona me ha hecho mucho daño. Pero no pensamos y no recordamos en ese momento cuánto daño nosotros le causamos a Dios. Cuánto lo hicimos sufrir a Él. Cuánto lo hicimos padecer a Él por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestras maldades. ¿Puede haber alguien que haya pecado más de lo que nosotros le hicimos daño a nuestro Dios? Como para decir, tenemos que, no lo voy a perdonar, le voy a devolver mal por mal. ¿Por qué siempre tenemos que pagar con la misma moneda? Entonces, en primer lugar, nunca debemos pagar mal por mal. En segundo lugar, también debemos descansar en la justicia de Dios. Allí en el versículo 19 dice, dejar lugar a la ira de Dios, dejar lugar a la ira de Dios. Cuando tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. Nosotros mismos nos estamos haciendo cargo. ¿Y saben qué? No estamos dando lugar a la ira de Dios. Por lo tanto, estamos robando algo que no nos pertenece. Esto es de Dios. Mía es la venganza, dijo el Señor Jesús. Yo pagaré. Cuando actuamos de esta manera, tomamos venganza nosotros mismos. Actuamos en incredulidad. Porque creemos que, bueno, Dios no se va a hacer cargo de esto. Y por lo tanto, estamos poniendo en duda muchas veces la justicia de Dios. Él ha dicho, en su momento se va a encargar. Lo que sucede es que nosotros somos muy apurados. Nosotros queremos que ya se haga. Y Él toma todas las cosas. Él ve la injusticia desde todos los ángulos que nosotros no vemos. Él ve la maldad desde todos los lugares. Y en algún momento Él se va a hacer cargo de esa maldad. Pero nosotros vemos solamente la maldad desde un lugar, desde nuestra óptica, con nuestros ojos. El daño que me ha causado a mí. Dios ha dicho que Él lo va a hacer en su momento, entonces por lo tanto debemos esperar en su justicia. No hay nadie sobre esta tierra que haya sido tan maltratado como nuestro Señor Jesús. A veces nosotros decimos, cuánta injusticia, pero cuánto que tengo que sufrir, pero cuánto que me hacen. Y a veces nos creemos, como dice siempre el pastor Miguel, el ombligo del mundo. Nosotros nos creemos que somos, no hay como nosotros. Y todas las cosas que nos hacen a nosotros se tienen que pagar. ¿Saben qué? El Señor Jesús, Él fue injuriado, fue escupido, fue maltratado, se burlaron de Él. Recordaba dos gobernadores que eran enemigos en ese tiempo del Señor Jesús. Pilato, cuando se enteró que el Señor Jesús era de Galilea, es de Galilea, lo voy a mandar a Herodes. Y allí lo mandó. Y Herodes deseaba conocerlo y Herodes quería ver las maravillas que hacía porque había escuchado mucho del Señor Jesús y le preguntó muchas cosas, pero ninguna de todas las cosas que Herodes le pidió a Jesús se la hizo. Entonces, en burla también Herodes le puso un manto y lo regresó a Pilato. Y nos cuentan las escrituras que en aquel tiempo ellos eran enemigos y de pronto aquella enemistad se terminó y comenzaron a ser amigos. Decía, se burlaron en el patio cuando lo azotaron, cuando lo castigaron, cuando le pusieron una corona de espinas.
cuando le pegaban y le decían al Señor Jesús, a ver, profetiza, a ver, ¿quién te ha pegado? ¿Cuál de nosotros? Dinos, ¿quién te ha pegado? Le escupieron al Señor Jesús, su cara llena de saliva. No solamente que jugaron con él en el patio, sino aún en la misma cruz, mientras él estaba entregando su vida en la cruz, los soldados abajo estaban jugando por el manto, a ver cuál de ellos se quedaba con el manto que tenía el Señor Jesús. ¿Cómo reaccionó ante tanta injusticia y atropello el Señor Jesús? Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él es nuestro ejemplo. Él conquistó la venganza y la sed de justicia y se la dejó al Padre. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos transformados de gloria en gloria. Según Romanos capítulo 12, versículo 2, no debemos conformarnos a este mundo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación, dice, de nuestro entendimiento. Devolver mal por mal es atarnos a este mundo. No nos está mandado a dar golpe por golpe. No nos está mandado a tomar en nuestras manos la justicia que solo le pertenece a Dios. Nosotros debemos ser proactivos. Dice el versículo 14, bendecir a los que nos persiguen, no maldecir. Bendecir a los que nos persiguen. De pronto hay alguien que se burla, que te maltrata, que te acosa, que te persigue en el trabajo. Pienso, decirlo es fácil, pero cuando estás ahí hay que reaccionar. Pero nuevamente recordemos a nuestro superhéroe, al más grande. Si él es nuestro ejemplo a seguir. Si él soportó tantas cosas por amor a nosotros, porque nosotros, recordemos, hermanos, que nosotros estábamos en medio de todos aquellos que se le burlaban. Nosotros estábamos en medio de todos aquellos que le escupieron. Nosotros estábamos en medio de aquellos que le habían dado la espalda a ese amor tan grande, maravilloso que el Señor Jesús nos mostraba. Nosotros éramos parte de eso. No pagar mal por mal, hacer lo bueno delante de los ojos de ellos. Si es posible, dice, estar en paz con todos. Si es posible, en lo que dependa de vos, debemos estar en paz con todos. Si tu enemigo te tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice allí, haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Saben qué? Yo cuando leía este pasaje decía, ahí se le viene el juicio de Dios sobre estas personas que son malas y perversas, por fin. La idea en el contexto que Pablo está dando allí es que si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos manda en su palabra, hacemos todo lo bueno sobre aquel que nosotros consideramos que es nuestro enemigo, esa persona de pronto se va a encontrar frente, en lugar de devolverme la piña, me está abrazando, me está dando un beso. ¿Qué pasó acá? En lugar de devolverme otro agravio, me está hablando con suavidad y con amor. ¿Qué es? ¿Saben qué? Eso lo lleva al enemigo, a la persona, al contrincante, a reaccionar y a pensar, hay algo distinto en este, no es normal. Es que justamente, mis hermanos, si Cristo está en nosotros, debemos actuar de esa manera, para que Cristo sea reflejado en nosotros, para que el amor de Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. De esa manera, la persona puede llegar a conocer el amor de Dios. ¿Cómo lo va a conocer el amor de Dios? Si nunca nadie le habló de Cristo. Quizás no tiene interés en leer la Biblia, nunca le ha leído la Biblia,
Pero ¿saben qué? Pablo mismo también nos enseña a nosotros y nos dice, cada uno de nosotros somos carta leída. O sea, mi comportamiento, tu comportamiento, nuestro comportamiento frente a la sociedad y frente a todo el agravio que recibimos, si es de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra, lograremos que ellos vean a Cristo en cada uno de nosotros. Cristo viviendo en nosotros. El versículo 21 dice, la idea allí dice, no seas vencido de lo malo. Allí la idea es, no nos dejemos dominar. Es un término militar. No te dejes dominar por lo malo, sino domina esa maldad con el bien. Si no luchamos con nuestro viejo hombre, con esas cosas que tenemos adentro, nunca vamos a aprender a perdonar. Debemos nosotros estar dispuestos a ser verdaderos cristianos, a saber perdonar. Cuando nos está diciendo allí que estemos dispuestos no solamente a perdonar, sino que también estemos dispuestos a hacer el bien, aunque nos hagan el mal. Aunque recibamos mal, debemos continuar haciendo el bien. De esa manera vamos a dominar toda la maldad. De esa manera vamos a vencer a aquellos que el mundo nos está haciendo. ¿Cómo se aplica este pasaje? Yo decía cuando comencé que este pasaje, todo este párrafo, nos muestra nuestro comportamiento como hijos de Dios hacia afuera, hacia el incrédulo, hacia el mundo. Pero también de pronto puede suceder que este pasaje, no seas vencido de lo malo, también puede suceder entre nosotros, entre hermanos. De pronto entre hermanos puede suceder que haya habido personas, hermanos, que han actuado mal contra nosotros. Nos han tratado mal, nos han maltratado, nos han injuriado, han hecho cosas. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? ¿En quién debemos pensar? Nuevamente, mis hermanos, nuevamente pensemos en el Señor Jesús. ¿Cómo reaccionó Él frente a tantos agravios? Él perdonó, Él aprendió, Él mostró el ejemplo para que nosotros podamos hacer lo que es mejor, no solamente para nosotros, sino para la gloria de Cristo. Quería terminar con un pasaje donde nos habla acerca del amor. También Pablo escribe allí a la iglesia en Éfeso y les muestra en los capítulos primero la posición que tenemos en Cristo Jesús, pero en los capítulo 4 en adelante habla de la conducta que el creyente tiene que tener. Y en el versículo 30, quiero leérselos, capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y andad en amor como Cristo también nos amó. Que el amor sea la virtud, sea la característica de cada uno de los creyentes. Nosotros no tenemos amor. Naturalmente no tenemos amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Acá Pablo está diciéndole a los hermanos, no debemos contristar el espíritu. De pronto alguien te trató mal, un hermano te trató mal, pensá que el Señor Jesús pagó todos los pecados de ese hermano en la cruz del Calvario. Entonces, no tenés que tomar venganza. Ya el Señor Jesús se encargó. Ya el Señor Jesús lo perdonó. Entonces, ¿quién soy yo para de pronto tomar alguna venganza?
pero por sobre todas las cosas, que el amor que cada uno de nosotros podamos demostrar, como ese amor que el Señor Jesús nos ha demostrado a nosotros, sea como esa estela en el agua que dejan. ¿Vieron cuando hay un barco y va abriendo y va haciendo como un surco en el mar y las olas empiezan a expandirse? Bueno, que el amor de Dios pueda ser así en cada uno de nosotros. Que cuando nosotros andemos por donde andemos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la sociedad, en nuestra familia, ellos puedan percibir del amor de Dios en nuestras vidas. De esa manera vamos a lograr cumplir los propósitos de Cristo y vamos a imitar este gran superhéroe que tenemos como ejemplo para nosotros. Que el Señor nos bendiga.